Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, aquí en Europa hay una gran inestabilidad que ha causado la invasión rusa a Ucrania. Bélgica no depende del gas ruso porque ellos se aprovisionan de otro lado, ellos no sufren por ahí. Pero obviamente hay mucho calambre, se siente el calambre y nadie está tranquilo con las travesuras criminales que realiza el dictador ruso allá en Ucrania. Pero hay algo que en México se nos ha ido, tal vez a mí se me había ido hasta que me puse a analizarlo. También hay una gran inestabilidad política debido a que los 10 países más poblados de la OTAN tienen gobiernos sumamente frágiles. Porque siempre pensamos en la democracia europea, un ejemplo a seguir, etcétera, y el parlamentarismo y bla, bla, bla. Pero la verdad es que son gobiernos muy frágiles en donde a cada rato están tronando las coaliciones, cayendo gobiernos y generándose otro. Por ejemplo, vamos a ver cómo están los gobiernos después de las elecciones más recientes realizadas en cada uno de estos países. Y los voy a estar dando en orden alfabético. En Alemania, el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz apenas obtuvo el 25.7% de los votos. Y su gobierno es el resultado de una coalición con otros dos partidos que así pudo llegar al 52%. Pero él es un primer ministro de minoría. Después en Bélgica, aquí lo más curioso es que el partido Liberales y Demócratas Flamencos apenas obtuvo el 8.54% de los votos, pero su líder Alejandro de Croo es el primer ministro al frente de un gobierno de coalición que reúne a 7 partidos. Y Bélgica, no nos centramos en México, pero Bélgica ha pasado por una estabilidad política de gobiernos que caen, gobiernos que estructuran, un partido se enoja con los otros y se cae la coalición. En los partidos hay un fuerte grupo de servidores públicos, servidores civiles de carrera que mantienen las cosas caminando, porque los políticos van y vienen. En la República Checa, el Partido Cívico Democrático, el primer ministro Peter Fiala, apenas obtuvo el 27.8% de los votos y tuvo que hacer una coalición de 4 partidos. En España, bueno, en España el PSOE, el partido del presidente del gobierno Pedro Sánchez, obtuvo el 26% de las elecciones en 2019, pero no hay que olvidar que él llegó al poder después de que se emitió un voto de censura que removió a su antecesor en el cargo, a Mariano Rajoy del Partido Popular. En Francia, sí, ahí está el presidente Macron, pero Francia tiene un sistema donde está el presidente encargado de algunas cosas y un primer ministro, que es el que maneja el gobierno. Bueno, la primera ministra, Elisabeth Borne, del mismo partido de Macron, que es República en Marcha, apenas obtuvo el 25.8% del voto en las últimas elecciones legislativas y como no pudo lograr una mayoría, hoy encabeza un gobierno de minoría donde apenas tiene el 47% del control de la Cámara de Diputados. En Italia, ya nos enteramos, ganó la fascista, la mussoliniana, Giorgia Meloni va a ser la próxima primer ministro, pero apenas obtuvo el 26% de los votos y tiene que aliarse con otros para poder gobernar. En los Países Bajos, Mark Rutte es de 2010 el primer ministro, pero su Partido Popular por la Libertad y la Democracia apenas ganó el 21.9% de los votos y tiene que gobernar en coalición con otros 3 partidos. En Polonia, el partido Ley y Justicia del primer ministro Mateusz Morawiecki ganó el 43.6% de los votos y tuvo que aliarse con otro partido que le dio el 71% de los escaños. Bueno, ¿qué decir del Reino Unido? Después de que renunció Boris Johnson, llegó esta mujer, la primera ministra Liz Truss, que no fue electa por nadie, no representa a nadie. En Rumania, el primer ministro Nicolae Ciucă pertenece al Partido Liberal Nacional y apenas obtuvo el 21.58% de los votos. Entonces, aquí estamos viendo puros gobernantes que vienen de partidos que no obtienen más del 50%.
Y obviamente es fácil suponer que Vladimir Putin está utilizando todos los medios a su alcance para generar crisis políticas que debiliten a estos países que son integrantes de la OTAN y que estas crisis a él lo fortalezcan. La democracia es algo muy fácil, es muy frágil, y más cuando los gobernantes no tienen el respaldo de la mayoría de sus gobernados, lo cual sucede en estos 10 países que a pesar de todo siguen funcionando, primero porque tienen esta gran burocracia de carrera, y tal es porque los ciudadanos de estos países ya se volvieron cínicos y se acostumbraron a no tener partidos ni gobernantes fuertes. Pero es una sorpresa ya cuando te pones a analizar esto en estas latitudes. Es cuando dices, por eso tal vez la fuerza del presidente de México, que llegó con más del 50% de los votos, en fin, cosas para pensar que todos los países del mundo están enfrentando problemas graves. Rodrigo. Eso me da nada más a pensar que los políticos en todos los lugares del mundo son iguales. Los liderazgos se quiebran, algunos serán un poco más duros que otros, pero realmente veo que las democracias van y vienen y se van desquebrajando a veces precisamente por malos gobiernos y a veces aunque tengan buenos gobiernos, ¿no? Y en México ahora estamos inventando estas alianzas y estos grupos de coalición de partidos, donde ya vimos cómo el PRI ya traicionó en primera instancia al PAN y al PRD, ahora dice que quiere regresar con ellos. Digo, vamos acostumbrándonos también a ver esto en México, pura insensibilidad de los políticos, traiciones mutuas y todo con tal de mantener el poder y los negocios derivados. Georgina. Pero yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan frágil la democracia en estos países por la manera en que eligen a sus representantes y el líder que eligen pues, en el Parlamento, porque realmente sí representan más a la gente. Nosotros aquí en México votamos por unos diputados de manera directa, pero luego no volvemos a saber nada de ellos, ¿no? Igual, ¿tú crees que aquí vuelven a saber mucho de ellos también? Sí, cuando se traiciona un partido al otro y llega y truenan al primer ministro y otro primer ministro y la gente sigue comiendo waffles. Bueno, yo creo que la manera el tema es cómo votas por ellos y creo que ahí sí son más cercanos a la gente que aquí. No, ¿por qué votas por ellos? Aquí estás viendo que en las últimas elecciones en algunos lugares nomás votó el 30% del electorado. Hay un gran desencanto con la democracia en Europa también. Bueno, hay una crisis de la democracia. Guillermo. Aquí quizás sea interesante el tema de la segunda vuelta, ¿no? Porque eso realmente daría una mayor representatividad de quienes llegan al poder. Y por otro lado, no les echaría que puede ser interesante, como le hacen en Brasil, que el voto sea una obligación del ciudadano, más allá de un derecho. Mira, a fuerza ni los zapatos entran, Guillermo, la verdad, no nos hagamos. Eduardo Javier Sodi, te veo muy callado, estás en tu oficina, me late que estás concentrado en otras cosas. Bueno, me ves callado porque si hablo sería interrumpirlos, entonces hasta que no me des la palabra. No importa. Oye, en seguimiento a lo que dice Guillermo, efectivamente habría que pensar una segunda vuelta. Miren, tenemos a Lula con el 48.4% y a Jair Bolsonaro con el 43.2%. Van a una segunda vuelta y van a estar mejor legitimados a aquel que gane. Y recordemos que el cómputo final de AMLO fue del 53.19%. O sea, él no hubiera tenido necesidad de una segunda vuelta. Pero sería interesante ese ejercicio, habría que analizarlo. Es muy probable que aquí en México no lo vayan a querer incorporar a nuestra Constitución. Bueno, en Francia hay segunda vuelta también las elecciones legislativas y con todo y eso, como lo dije, la primera ministra apenas logró el 25.8% del voto, su partido, La República en Marcha, y tuvo que aliarse con otros 7 partidos para poder gobernar. Entonces también hay que aceptarlo, la democracia está en crisis alrededor del mundo y la gran lucha es sistemas democráticos que están dejando cada vez más insatisfecha a la gente o sistemas totalitarios, autoritarios, pues que tampoco tienen feliz a la gente, caray. No hay de dónde ejercicio para pensar y mover las neuronas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.